Bueno, hay que entender que todos tenemos alguna limitación física en todos los sentidos. Hay personas que tienen algún problema físico y bueno, pues eso los puede limitar más. Y dentro de todo ello, evidentemente la importancia de este sector de nuestra ciudadanía, de nuestra sociedad, bueno, pues tenemos la obligación de abrirles los espacios, de darles todas las oportunidades de las que sean posibles y no por ello pues disminuir la nómina por el hecho de que por la pandemia pues se redujo el problema de los ingresos, es una realidad, pero no tiene que ir en contra de personas que son despedidas debido a que tengan este tipo de limitación. Está con nosotros y mucho agradecemos realmente su presencia. Ella es Fabiola Arellano, ella es vocal de la asociación Bastón Blanco, que está justamente enfocada para defender los derechos de personas que tienen alguna limitación física. Fabiola, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias. Gracias. Bienvenida, Fabiola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, es que a mí me parece algo incongruente y altamente cruel que por el hecho que una persona pueda tener alguna limitación física en un brazo, en una pierna, pues pierda su empleo por el solo hecho, que se vayan sobre esas personas y no a veces sobre las que son menos eficientes en el trabajo. Sí, de hecho, para el grupo de personas con discapacidad es muy importante todo este apoyo que nos dan desde también los medios. Gracias por este espacio. Y siendo muy puntuales en esta área del trabajo, sí, las personas con discapacidad, además de ser un grupo vulnerable, se añaden más deficiencias de las que tenemos físicamente, más limitaciones. Simplemente el año pasado en la ley orgánica, en el artículo 6 del Estado de Jalisco, se modificó en el que las dependencias que tienen que ver con discapacidad las titule una persona con discapacidad, o al menos se le dé preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Y avala el que las personas con discapacidad realmente estamos preparadas con licenciaturas, maestrías y doctorados. Si ustedes en esta asociación buscan perfiles, currículums, nosotros les podemos ofrecer realmente una oferta en el que se puede dar tanto académicamente como con experiencias. Hay desde abogados, psicólogos, administración pública, y quienes a lo mejor no han terminado una carrera profesional, sin embargo, sí tienen esta facilidad de experiencia de que por años han trabajado, y realmente lo que se debe priorizar es a la persona, no su limitante física. Y una vez que ya adquieren pues esta especialización, como el resto de la población, que también pues estudiamos y buscamos también tener este nivel de educación, ¿qué tanto se enfrentan ya a salir al mundo laboral? Lo escuchábamos en el reportaje de nuestro compañero Jordan Leonel, las limitantes incluso se agravaron tras la pandemia de COVID-19. Sí, como hemos recalcado nosotros, pues sí, de por sí la pandemia pegó a todo mundo, a grupos vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad, sí pegó hasta el triple, porque también se retuvieron en ocasiones bastantes apoyos, el conseguir una despensa, se limitó mucho, y también se hizo más difícil la vida, porque si una persona en una condición regular tiene un gasto económico en su familia, pues decente, si pudiéramos decirlo así, con una persona con discapacidad se duplica, triplica y es más problemático. Entonces, no solamente es lo económico, también los servicios de salud que se focalizaron a la pandemia, sí fue más difícil. Y en el tema laboral, como bien decía Miguel, los primeros pues en salir o en ocasiones es como las personas con discapacidad, porque desgraciadamente todavía existe este tabú en el que las personas con discapacidad es para que estén en el área administrativa contestando teléfonos, en el que nos apoya en cafetería, que no se demerita estos trabajos que en realidad son oficios, pero también hay personas profesionistas, como lo mencioné hace unos minutos, en los cuales pueden llegar a tener un alto cargo en alguna empresa privada o dentro del mismo gobierno. Entonces, si para una persona con una licenciatura en condición regular es difícil salir, si simplemente hacer las prácticas, el servicio es difícil a veces, pues sí, la verdad, una persona con discapacidad es más limitante. Sí, conozco realmente a muchas personas que son altamente eficientes
y tienen algún problema físico hacen un desempeño laboral pues a veces mejor que que quienes no tienen ningún problema, pero pues aquí el criterio es pues no hacer menos a las personas y decir, bueno, vamos a tener que hacer un recorte de presupuesto y escogen a ese sector. Pues no, eso es algo absolutamente absurdo en función de que se tendría que medir si son buenos empresarios, a ver quién rinde más y quién rinde menos, ¿no? Sí, de hecho, pues se tiene que subrayar y anteponer ante todo que todos somos personas. Es decir, recordar que la discapacidad es la barrera entre la interacción de una persona con deficiencias con su entorno. Es decir, la deficiencia que tiene una persona, eso la hace persona con discapacidad. Sin embargo, la verdadera discapacidad está en donde vive, en el parque, en la calle, que parece muy fácil decir, tapo una rampa por un minuto. No sabes en ese minuto qué persona con discapacidad la llega a necesitar. Algo también que tenemos que ser conscientes es que la persona puede llegar de diferentes formas. Entonces puede ser desde un accidente, un resultado de una enfermedad o por manera congénita. Entonces también es como subrayar y puntualizar esto, que nadie está fuera de este tema que nos puede tocar la discapacidad. Y sí es verdad que nos minimizan, es por eso que también dentro de esta denominación que sea correcta y apegada a derechos humanos, ya no es correcto decir el cieguito, el cojito, el enfermito. ¿Por qué? Porque realmente esto no nos hace y nos valora como personas. Es decir, la discapacidad se debe de llevar a un último término, porque también tenemos nombre y apellido. Entonces, sí es el término correcto, si te quieres referir a una persona que no conoces con discapacidad, es persona con discapacidad o persona en condición de discapacidad. Ya si lo conoces, sabes su nombre, es hola, mucho gusto, es Fabio Arellano, es Luis Pérez, claro, es Alejandro Pérez. En su momento, si es necesario mencionar, es la persona con discapacidad visual o ciega, que ciega es un término correcto, se pone como añadidura o característica de la persona, pero como último fin. El primero es nombre y apellido. Entonces, dentro de esta minimizar, también tenemos que cambiar esa terminología y estar apegados a los derechos humanos y sobre todo al instrumento jurídico que se creó en el 2008, en el 2006, en donde México lo ratificó en el 2008, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por último, Fabiola, ¿qué hacer? ¿Hacer alguna ley que de alguna manera determine este criterio? ¿Cuál sería el camino finalmente que tomarían ustedes o que propondrían ustedes ante la sociedad? Pues básicamente es realmente primero respetar todo lo que está en la ley, porque como les mencioné en un principio, ya se hicieron modificaciones, al menos aquí en el estado de Jalisco, en la ley orgánica. Entonces, si en la ley orgánica las personas que están en dependencias, que tienen que ver con la discapacidad, nos permiten realmente estar en esos puestos, sería obviamente por añadidura como un dominó que va cayendo en cascada todas estas buenas acciones y sobre todo acciones afirmativas y ajustes razonables en los que realmente las personas con discapacidad hablemos sobre lo que queremos y sobre lo que necesitamos. Ya basta de esta simulación en la cual nos dicen, yo creo que las personas con discapacidad visual necesitan esto, yo creo que las personas con discapacidad motriz necesitan esto. No, perdón, nosotros tenemos voz y voto, entonces ya basta esta simulación. Si bien hay personas y asociaciones que trabajan para y por las personas con discapacidad, no es lo mismo que hable una persona con discapacidad sobre sus propias necesidades. Entonces sí necesitamos realzar las modificaciones y la ley que ya existe aquí en Jalisco, la ley general a nivel nacional y obviamente respetar lo que dice el artículo 1 de la Constitución respecto a los derechos humanos y no discriminación. Así es. Bien, Fabiola, pues muchas gracias. Muchas gracias a Qué ustedes. bueno que nos viene a dar este mensaje y sobre todo un llamado a toda la ciudadanía, a los empresarios, a los jefes de personal de las diferentes empresas, etcétera. Pues este es un criterio
que pues tiene que ser congruente con un país inteligente. Suponemos que México y sobre todo el estado de Jalisco lo es, y bueno, pues no se puede actuar de esa manera como anteriormente pues no estaba ni siquiera legislado, pero hoy por hoy, bueno, pues mucha gente muy brillante que puede tener alguna limitación física debe tener, por supuesto, una oportunidad siempre. Muchas gracias, Fabiola, Muchas gracias muy a amable, ustedes. y estamos Gracias. con ustedes. Una pausa y regresamos.